Un hombre tenía 2 hijos, y aunque su vida estaba dedicada a ellos, la relación entre ellos tenía una marcada diferencia. El hijo menor, joven y ansioso de vivir la vida a su manera, comenzó a experimentar una creciente inquietud. Día tras día, sentía que el mundo más allá de su hogar le ofrecía una libertad que allí no podía encontrar. Su hogar, aunque lleno de amor y provisión, parecía limitar sus deseos de independencia. Un día, el hijo menor decidió pedir su parte de la herencia. Esta decisión, que en su cultura significaba desear la partida del padre, marcó una gran herida en el corazón de su padre. Sin embargo, el padre, con amor y comprensión, decidió otorgarle lo que pedía. En silencio, aceptó su decisión, con una tristeza que solo un padre amoroso podía entender. Preparó la herencia y la dividió, entregando al hijo menor la parte que le correspondía. El joven, entonces, comenzó a reunir sus pertenencias y partió, lleno de una mezcla de emoción y expectativa. El camino que se abría frente a él parecía prometedor. Con una riqueza que ahora le pertenecía, creía tener todo lo necesario para vivir la vida que había imaginado. Se alejó de su hogar sin mirar atrás, convencido de que la verdadera felicidad le esperaba en un lugar lejano. En su mente, se sentía libre, dueño de su vida y sus decisiones, sin darse cuenta aún del precio que esa libertad le traería. La vida en ese país lejano le ofreció todo tipo de placeres y libertades. Con su fortuna a disposición, el hijo menor empezó a vivir de manera desenfrenada. Día tras día, se dedicaba a disfrutar de todo lo que antes no había tenido, rodeado de gente y en un constante ambiente de fiesta, su dinero fluía tan rápido como llegaba. Creía que su riqueza era inagotable y que el mundo le pertenecía. Sin embargo, el tiempo y el derroche cobraron su precio. Poco a poco, las monedas se agotaron, y con ellas, las personas que lo rodeaban comenzaron a desaparecer. Sus amigos, aquellos que lo habían acompañado en las celebraciones y festejos, se alejaron al ver que ya no podía ofrecerles nada. La vida que había imaginado comenzó a desmoronarse ante sus ojos, y pronto, la realidad le mostró un rostro que no había previsto. Para su desgracia, justo en el momento en que quedó sin recursos, una gran hambruna azotó el país donde residía. La situación de la región se agravó, y él, sin dinero ni conexiones, quedó atrapado en medio de una crisis. Sin nada que lo respaldara y completamente solo, comenzó a buscar trabajo, cualquier labor que le permitiera al menos obtener algo de comida. Así, llegó a aceptar el empleo más humilde que pudo encontrar, cuidar cerdos en los campos. Cada día que pasaba, su situación parecía empeorar. Los recursos eran escasos, y él, incapaz de conseguir lo necesario para subsistir, comenzó a sentir hambre y a envidiar incluso a los mismos animales que cuidaba, pues ellos al menos tenían algo que comer. Solo y en la miseria, empezó a comprender lo que había dejado atrás y a reconocer el error en sus decisiones. Durante aquellos días de sufrimiento y hambre, el hijo menor comenzó a reflexionar sobre su vida. La soledad y la pobreza le habían mostrado una realidad que antes no podía ver. Recordaba el hogar de su padre, donde nunca le había faltado nada, donde siempre había abundancia y seguridad. Aquel lugar que él había considerado una prisión, ahora se revelaba como un refugio lleno de amor y provisión. En su interior, comenzó a sentir un profundo arrepentimiento. Con cada pensamiento, el peso de sus errores se hacía más evidente. Comprendió que había menospreciado el amor de su padre, que había cambiado el hogar y la seguridad por un sueño vacío de independencia que ahora le parecía una ilusión. Esta reflexión se convirtió en un deseo de regresar. Sabía que su orgullo había sido la causa de su caída, y ahora, completamente despojado de él, deseaba enmendar sus errores. Aunque temía cómo sería recibido, aunque sentía que no merecía un lugar en la casa de su padre, estaba decidido a regresar. No le importaba en qué condiciones, ni siquiera si debía vivir como uno de los trabajadores más humildes. Lo único que quería era volver al hogar que, en su inmadurez, había abandonado. El regreso fue largo y difícil.
Cada paso hacia su hogar estaba marcado por la incertidumbre y el miedo a la reacción de su padre. Mientras avanzaba, repasaba en su mente todo lo que había perdido, cada momento que había vivido en su infancia y juventud, los consejos y el amor que había recibido y que él había despreciado. Ahora comprendía el valor de lo que había tenido, y esta comprensión llenaba su corazón de una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Finalmente, después de un arduo viaje, divisó a lo lejos su hogar. En su mente, se preparaba para enfrentar la vergüenza y aceptar cualquier condición que le permitieran, si es que era recibido. Aunque el camino había sido doloroso, la esperanza de volver a ver a su padre le daba fuerzas para continuar. A pesar de todo, su corazón latía con una mezcla de alivio y ansiedad por lo que estaba a punto de vivir. Desde el momento en que el hijo menor había partido, su padre lo había esperado cada día. Con paciencia y un amor incondicional, había mirado el horizonte, con la esperanza de ver a su hijo regresar. Así fue como, al verlo a lo lejos, su corazón se llenó de alegría. Para el padre, el regreso de su hijo era motivo de celebración, sin importar las circunstancias en las que volviera ni los errores que hubiera cometido. El padre lo recibió con un abrazo que borraba cualquier falta, un acto que mostraba un amor que no conocía límites. Sin importar su apariencia o su pasado, para el padre, su hijo seguía siendo su hijo, y su regreso era una razón de alegría. Los preparativos comenzaron, y la casa se llenó de música y alegría, pues el hijo perdido había regresado. Mientras la celebración tenía lugar, el hijo mayor, quien había estado trabajando en el campo, se acercó a la casa y escuchó el bullicio de la fiesta. Al enterarse de lo que sucedía, su corazón se llenó de enojo y resentimiento. No comprendía por qué su padre celebraba el regreso de su hermano, quien había malgastado la herencia y traído vergüenza a la familia. En su mente, el esfuerzo y la lealtad debían ser recompensados, y esta situación le parecía una injusticia. El padre, al ver la actitud de su hijo mayor, salió a hablar con él. Le explicó que el amor y el perdón eran más grandes que cualquier error, y que la alegría de la celebración no era solo por el regreso físico del hijo menor, sino por su transformación. El hijo mayor, aunque había permanecido fiel, necesitaba comprender que el amor de su padre era incondicional y que no disminuía por las faltas de su hermano. El padre habló al hijo mayor con la misma ternura con la que había recibido al menor. Comprendía la lealtad y el esfuerzo de su hijo mayor, pero le mostró que el perdón y la reconciliación eran valores fundamentales. Para el padre, ambos hijos eran valiosos, y aunque cada uno había tomado un camino diferente, su amor por ellos era inquebrantable. La fiesta y la alegría eran una muestra de que el amor no guarda rencor ni contabiliza errores. La celebración por el hijo menor era un recordatorio de que siempre hay un camino de regreso, y de que el amor verdadero no se rompe, sino que se fortalece ante el arrepentimiento y el perdón.